Siguiente. Vamos a hablar 4 puntos importantes: la introducción, el índice de PERT, métodos anticonceptivos y casos especiales. Bueno, en cuanto a la introducción, ¿qué va a ser un método anticonceptivo? Va a ser un conjunto de, bueno, la planificación familiar en sí va a ser un conjunto de actividades que las parejas la usan para el control de cuántos hijos quieren tener y en qué momento quieren tenerlo. Para ello vamos a usar los métodos anticonceptivos. Su eficacia va a ser medida en el índice de PERT, que va a ser básicamente el número total de embarazos por 12 por 100 sobre el número de mujeres por el número de meses. Lo que busca el índice de PERT es saber cuántos embarazos hay usando un método anticonceptivo X, por ejemplo. ¿Cuántos embarazos hay usándolo un año en 100 mujeres? ¿No? Si hay un embarazo, pues en 100 mujeres en un año, vamos a dar que el índice de PERT va a ser 1. Si son 2, va a ser 2, y así sucesivamente, ¿no? Recordar que el tiempo es en meses y ya. Siguiente. Ok, en cuanto a la selección y prescripción de los métodos anticonceptivos según la paciente, nosotros, como futuros médicos generales, vamos a tener que tener el conocimiento de ciertos puntos básicos. Por ejemplo, la eficacia de los anticonceptivos, los signos y síntomas de las patologías, más graves durante el uso de algún método anticonceptivo, las patologías médicas que hacen especialmente riesgoso un embarazo y los criterios médicos de elegibilidad de los métodos anticonceptivos. Ok, en la eficacia de los métodos anticonceptivos, ¿recuerdan el índice de PERT 1, que podía salir 1, 2, 3, a más? Ok, ahí podemos identificar si es menos de 1, muy eficaz, si es de 1 a 10, eficaz, moderadamente eficaz, de 10 a 25 y de 26 a más, menos eficaz. Lo que quiero resaltar de este cuadro, que bueno, son los métodos anticonceptivos que la norma técnica los menciona, es que si se dan cuenta, los métodos anticonceptivos en los que el usuario no va a tener interacción con son los más eficaces. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser quienes lo apliquen, quien haga posible el uso para el usuario, ¿no? Y nosotros sí debemos saber bien el correcto uso de ellos. En cambio, por ejemplo, el método del retiro es totalmente menos eficaz, los condones son moderadamente eficaces a menos eficaz. ¿Por qué? Porque eso ya tiene que ver mucho con la manipulación del usuario. Siguiente. Los signos y síntomas de las patologías graves durante el uso de los métodos anticonceptivos. Son de presentación rara, pero ¿qué pueden causar? El uso de los métodos anticonceptivos, pues puede haber trombosis venosa profunda, un infarto, enfermedad inflamatoria pélvica, un embarazo ectópico, trastornos hepáticos, embolia pulmonar, pueden haber ACVs, síndromes de shock tóxico y una reacción alérgica severa al látex. ¿Sí? Ya, ahora las patologías médicas que hacen especialmente riesgoso un embarazo. Nosotros como médicos vamos a saber qué enfermedades hacen a la paciente peligrosa para un posible embarazo. O sea, si la paciente tiene alguna hepatopatía, por ejemplo, va a ser peligroso si se embaraza. ¿Ok? Por ende, no vamos a darle un preservativo de barrera, ¿no? Porque, como dije antes, estos preservativos, bueno, estos métodos, los que interactúan con el usuario, tienden a fallar por el mal uso del usuario. Entonces, ¿qué vamos a darle? Algo más certero, que nos dé más seguridad, que no se embarace. Por ejemplo, ¿qué patologías vuelven peligrosa a la mujer para un embarazo? Un cáncer de mama, un cáncer de ovario, cáncer de endometrio, hipertensión severa, una valvulopatía, una cardiopatía isquémica, igualmente un ACV, gonorrea, clamidia, el VIH, la tuberculosis también, la diabetes, la anemia falciforme, entre otros.
Ya. ¿Y cuáles son los criterios médicos de elegibilidad? Bueno, acá vamos a encontrar una herramienta, es un circulito que lo publica la OMS, a la siguiente diapositiva lo voy a mostrar, y básicamente vamos a tener que interpretar entre 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es el 1? El 1 es, puedes usarlo con totalmente confianza, ¿sí? Parafraseando, o sea, 100% que te va a ayudar. El 2, como... Por favor, en esta parte que es de la OMS, es importante, porque ahí vamos a saber los métodos de elegibilidad de todos los anticonceptivos. Y eso probablemente tome, ¿no? ¿Qué tipo? 1, 2, 3 o 4. A ver, te explica qué es el 1, 2. Ya. Bueno, como dije, el 1, vamos a tener que saber los conceptos entre 1, 2, 3 y 4, ¿no? Para X método anticonceptivo, si es 1, en ciertas circunstancias es porque vamos a tener 100% de seguridad de que va a ser 100% bueno. El 2 ya no es el 100% bueno, es digámosle un 75-80% bueno. El 3, hay condiciones teóricas, ¿no?, que te hacen pensar y no hay otro método anticonceptivo mejor. Y el 4 es una negativa total, o sea, es un riesgo para la usuaria, ¿no? Hay otros más simples, ¿no? Por ejemplo, este de acá, que igual usa el 1, 2, 3, 4, que es para más fácil de entender. Uno, bueno, con un criterio clínico limitado, ¿no? O sea, para entenderlo fácil y rápido. 1 y 2, use el método. 3 y 4, intenta otro. En cuanto a, bueno, ya la explicación más a detalle, el 1 use el método en cualquier circunstancia, el 100%, ¿recuerdan? En general, el 2 en general usa el método, 75-80%. El 3 usa el método general, el uso del método generalmente no se recomienda, entonces ya ahí el porcentaje baja, es como que ya tienes que pensar en otro mejor, y el 4 sí, la negativa se queda ahí. Sí, bueno, eso me he enfocado en la diapositiva anterior porque básicamente, si se dan cuenta, es el que más se usa. Acá, esta es la herramienta que es así y se va girando como si fuera un calendario, ¿no? Se completa. Y acá vamos a ir viendo las distintas circunstancias en las que una paciente se puede encontrar. Por ejemplo, dolor de cabeza, el uso de medicamentos. Bueno, traté de hacer la imagen lo más grande posible para que se noten, ¿no? En el VIH podemos ver, ya, ustedes se preguntaron por qué va así en radio los números, porque como dije, esto va encima de eso. Entonces, por ejemplo, en VIH, los anticonceptivos hormonales combinados tienen clasificación 1. Por ende, ¿recuerdan? El 100%. Píldora, parche, anillo, inyectable, tiene 1. En cambio, DIU de cobre, DIU, igualmente, VIH, nos sale un 3, un 4. Entonces, ¿qué podemos pensar? En un caso de VIH, por ejemplo, si vamos a pensar en DIU de cobre, ¿no hay algún otro mejor? Ahí la premisa de esta herramienta nos puede ayudar. Next. Pero continúo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, chicos. Continuando con la exposición, a mí me tocó la parte de la clasificación de los métodos anticonceptivos, ¿no? Esta clasificación, en realidad hay muchas, ¿no?, pero nos basamos sobre todo en la norma técnica del 2017, ¿no?, de planificación familiar. La norma técnica la divide en
6 métodos. La primera es la abstinencia periódica, en la que se va a dividir también en el método de ritmo, el método, o también llamado método de calendario, o Gino-Naus. El segundo método es el método de Billings u ovulación, y finalmente el método de los días fijos sobre el collar, ¿no? El otro método, por decirlo así, natural, es el método de la lactancia materna exclusiva y amenorrea, y el método de barrera. Ya sabemos que ya está el condón masculino, femenino, espermicidas, finalmente los métodos hormonales, ¿no? El método anticonceptivo hormonal combinado o solo de progesterona, ¿verdad? Y finalmente, bueno, aquí está el dispositivo intrauterino y la anticoncepción quirúrgica, ¿no? Yo voy a hablar acerca de los 3 primeros métodos, ya mis compañeros van a seguir explicando posteriormente las diapositivas. Por favor. En cuanto al método de la abstinencia, como suena, el mecanismo de acción vendría a ser siendo la abstinencia, ¿no? De las relaciones sexuales, ¿en dónde? En el periodo fértil de la mujer, ¿no? Ahora, ya lo mencioné, aquí va a estar el método de ritmo, Billings y el método de collar, ¿no? El uso de estos periodos infértiles, para saber cómo se va a dar, necesariamente tenemos que saber qué es el periodo fértil, ¿no? Entonces, el periodo fértil podríamos decir que es el periodo donde hay mayor probabilidad de que la mujer quede embarazada, ¿no? Y este periodo va a ser episódico, es decir, se va a dar una sola vez en cada mes. ¿Por qué? Por la ovulación en la mujer, ¿no? Y esto necesariamente, se va a dar en el tracto genital femenino. Aquí va a importar mucho, para hablar del periodo fértil, el tiempo de vida media del óvulo, que va a ser de 12 a 24 horas, y el tiempo de vida media del espermatozoide, que va a ser 5 días aproximadamente, ¿no? Y en este cuadrito de acá podemos ver, aquí están los días fértiles, lo que está de rojito, ¿no? Generalmente es de 10 días, del día 10 al día 20, al 20, ¿no? Y 5 días que dura la menstruación. Ahora, para aplicar este método de abstinencia necesariamente tiene que haber 2 condiciones, por decirlo así. La primera es que la mujer tenga la capacidad de reconocer su periodo fértil, porque de nada sirve que apliquen el método de abstinencia si la mujer no sabe reconocer sus días fértiles, ¿no? Y la segunda condición es que la pareja debe tener la capacidad y la motivación de abstenerse, ¿no? Para tener la decisión de no tener relaciones sexuales durante el periodo fértil. Y no solamente, depende de la mujer, sino también de su pareja, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Empezamos con el método de ritmo. Ya mencioné, su otro nombre es el Ogino-Naus, o método de la regla o el calendario. Ogino-Naus, estoy leyendo ahí. Dicen que su nombre se debe a un ginecólogo japonés, ¿no? Quien desarrolló este método, por eso ahí el nombre Ogino, pero Naus es otro doctor que fue ginecólogo, es austriaco, que se interesó en este método y lo promovió o lo hizo más popular en toda Europa, no solamente en Japón, ¿no? Ya. Ahora, en cuanto a su mecanismo de acción, está basado en la abstinencia sexual durante la fase fértil, ¿no? En cuanto a sus contraindicaciones, lo más relevante que podemos mencionar es que, aquí va a estar contraindicado en las mujeres, por decirlo así, que tengan periodos o ciclos menstruales irregulares, ¿no? Ahí está contraindicado porque este método no les va a servir, no va a ser eficaz. También en adolescentes que aún no han regularizado su ciclo menstrual, o que son todavía irregulares o todavía su periodo no se ha vuelto regular, ¿no? Y también en mujeres que no estén en situación de practicar la abstinencia sexual. Esto en mujeres que sufren violencia sexual o que sufran por parte de sus parejas exigencias sexuales de sus parejas, ¿no? También está contraindicado en caso de mujeres que tengan la inhabilidad para reconocer su periodo fértil. Y
en casos de posparto o aborto, ¿no? Acá. Ya, en cuanto a las características, aquí, bueno, vamos a mencionar que, bueno, este método va a promover, por decirlo así, la participación no solamente de la mujer, sino también del varón, y va a ser usado, bueno, en mujeres que no desean, por decirlo así, usar otro o algún otro método hormonal, ¿no? Y va a ser útil en mujeres con ciclos regulares. Como ya lo dije, no va a proteger de ITS, ¿no? No nos va a proteger. En cuanto a la tasa de falla, la falla teórica va a ser de 9 embarazos por cada 100 mujeres. O sea, es la falla de laboratorio, por decirlo así, ¿no? Y la falla real o de uso va a ser de 25 embarazos por cada 100, que es casi nada, ¿no? En cuanto a los efectos colaterales, no tiene. Su forma de uso va a ser, bueno, aquí la mujer va a registrar la duración de sus ciclos menstruales, y mínimamente es recomendable que lo haga por 6 meses, pero lo ideal es que lo haga por 1 año. Ahora, en cuanto al periodo fértil... Ya, esto sí quiero que aprendan, periodo fértil. ¿Cuál es la forma? Ya, aquí hay 2 formas de calcularlo, por así decirlo. La primera es que el primer día del periodo fértil se va a calcular restando al 18 al ciclo más corto, ¿no? Y el último día del periodo fértil se va a calcular restando 11 al ciclo más largo. Es decir, digamos, si tu ciclo menstrual varía desde 31 días hasta 28 días, a tu ciclo más largo, que vendría a ser 31, le restarías 11, ¿no? Y a tu ciclo más corto, que vendría a ser 18, le restas 28, le restas 18, que vendría a ser 20. Es decir, al final te queda como que un intervalo desde 10 a 20, y ese sería tu ciclo más fértil, ¿no? Entonces ahí no debes practicar relaciones sexuales para no quedarte embarazada. Es un poco confuso, es por eso que la norma técnica, o sea, en conclusión dice que si por A o B te equivocas en calcular estos días, podrías ya solamente contar desde el 9º día al 19 día no tener relaciones sexuales, ¿no? Ahora, en cuanto... A ver, ¿el primer día cuál sería? El primer día... o sea, ¿por el 9º día de qué? ¿A partir de qué? Del primer día de la menstruación. Del primer día de la menstruación. Ya. En cuanto al seguimiento, el control se va a dar, es recomendable que se realice el primer control cada 2 meses durante el primer año de uso, ¿no? Y se va a considerar una pareja protegida solamente si recibe 6 atenciones de planificación familiar durante 1 año, ¿no? Y una cosa importante también a mencionar que olvidé es que la eficacia de este método puede alterarse, ¿no? Por factores externos, como por ejemplo el estrés, viajes, enfermedades, dieta, ejercicios y otros. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto al método de ovulación, o también llamado el método de Billings o moco cervical, su mecanismo de acción también va a ser muy parecido al anterior método de ritmo, que va a consistir principalmente en la abstinencia sexual durante el periodo fértil. Aquí, va a estar determinado por la presencia del moco cervical, ¿no? Y sus contraindicaciones acá, va a estar contraindicado en mujeres que tengan inhabilidad para reconocer su periodo fértil, en casos de infecciones, en casos de mujeres que estén usando medicamentos como por ejemplo litio, antidepresivos, tricíclicos, ansiolíticos, óvulos. ¿Por qué? Porque esto va a alterar su periodo y por ende su moco cervical. Dentro de las características de este método se parece mucho al anterior. Ya, va a aumentar no solamente la participación de la mujer, sino también del varón, y va a ser usado principalmente por mujeres que no desean usar otro método hormonal